porque tiene que ver con Castillo, ¿no? Lamentablemente con Castillo. Y se lo digo, les adelanto, ¿no es cierto? Castillo no va a ser liberado. Castillo va a ser, yo no lo quiero, ¿no es cierto? Yo no lo deseo, pero el análisis me dice a mí, ¿no? El análisis de los hechos, de las situaciones que uno ha estudiado, en este caso me he estudiado todas las resoluciones expedidas en el caso de Castillo, y por esta foto, ¿no es cierto? Por esta foto que ustedes pueden ver acá, ¿no? Por esta foto, ¿no? Pedro Castillo Terrones va a ser condenado. Se lo digo ahora, con toda la crudeza del caso, así se molesten los castillistas, ¿ya? Porque esto fue una bestialidad, ¿no? En estas fotos, ¿qué cosa pueden ustedes? Esto es objetivo, esto no es un invento, ¿ya? Esto no es un montaje. Acá está Castillo, ¿no? Con su disque abogado, ¿no es cierto? Está siendo entregado, ¿no es cierto?, a la policía y a la fiscalía. Ya, está siendo entregado, y lo más grave del asunto, ¿no es cierto?, es que es la bestialidad que se comete, ¿no? Que Castillo se le hace firmar, ¿no es cierto?, una papeleta, una constancia de detención. Y la firma también su abogado de conformidad. Fíjese, por ese solo hecho, ¿no?, que demuestra una ignorancia absoluta, ¿no es cierto?, del abogado que lo defendió. Y ahora sí tengo mayores elementos de juicio para decir que esto fue premeditado, ¿no? Castillo va a ser condenado. Porque con esta firma de la papeleta de detención, Castillo estaba convalidando la detención en el derecho procesal, en el derecho penal y en el derecho procesal en general, ¿no? Hay varias figuras que se llaman convalidación, integración de los actos procesales, de los actos jurídicos. Si yo firmo una detención, yo estoy legalizando mi detención, ¿no? Y peor aún, ¿no es cierto?, porque yo podría impugnar, ¿no es cierto?, esa papeleta si yo estuviera solo, porque lo mínimo que me tiene que colocar a mí el policía que me detiene, ¿no?, es mi derecho a una llamada, a llamar a un abogado o a un familiar para decirle dónde estoy, porque si no me da ese derecho, yo le planteo un habeas corpus por incomunicación, porque a mí no se me puede incomunicar. Bueno, me privan de la libertad, pero yo tengo derecho a conferenciar, a comunicarme con un abogado. Pero acá está con el abogado, y no puede alegar en ninguna demanda de habeas corpus que acá habría habido una coacción, que se le hubiese drogado, que le hubiese puesto una metralleta en la cabeza, que se le hubiese puesto una pistola, un cuchillo, para que firmen, ¿no es cierto?, la convalidación de su detención, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está siendo asesorado por un abogado, ¿ya? Entonces, eso, digamos, prácticamente lo liquida procesalmente a Castillo, ¿no? Y lo más grave, ¿no es cierto?, es que el abogado también firma la papeleta. O sea, hay una doble convalidación, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿y eso qué implicancia tiene? La implicancia número uno es que está reconociendo la competencia del policía que lo detuvo, del operativo policial, del equipo que lo detuvo, ¿no es cierto?, de la fiscal superior, Marita Barreto, que está ahí en la foto, y de la fiscal de la Nación, que no tenía por qué estar en esa diligencia, ¿ya? Y lo segundo, ¿no?, que él no puede alegar por esta foto que ha existido una violación del debido proceso. No, al firmar la papeleta de detención está reconociendo, está legalizando, ¿no es cierto?, el inicio de la investigación preliminar o de las investigaciones
de las pesquisas iniciales de esa detención, para mí, ¿no? La detención para mí ha sido ilegal, inconstitucional. Pero por culpa del abogado, ¿no es cierto?, que lo acompañó durante cerca de 8 o 7 horas, o 10 o más de 10 horas, Castillo se ha puesto la soga al cuello, pues. Quizá él no lo entienda, quizá él no lo sepa, y quizá tampoco lo sepan los otros abogados que están ahí al entorno suyo asesorándolo, porque no conocen. Por ejemplo, acá hay un error, ¿no es cierto?, grave, garrafal, del profesor Zaffaroni, ¿no?, que es un conocido teórico del derecho. Pero una cosa es la teoría del derecho penal y otra cosa, pues, es el derecho procesal, el derecho, digamos, real cuando se ejercita, ¿no? Entonces, ahí Zaffaroni está cometiendo errores y por eso que hasta ahora, ¿no?, las medidas cautelares que ha presentado no se las han concedido. Porque las medidas cautelares son fulminantes. No van más de 3 días, 4 días para dar una medida cautelar. ¿Ya? Entonces, porque hay que conocer el derecho, ¿no? Y lo mismo la situación del abogado Crosatto, ¿no? Su nombre exacto no lo conozco, ¿no? No conocen cómo es el funcionamiento del sistema procesal y penal en el Perú, ¿no? Sobre todo luego de la nueva reforma penal. Ahora, ¿por qué yo hablo? ¿Con qué? Como dicen las Sagradas Escrituras, ¿no?, o las Escrituras, ¿no? ¿Y tú con qué autoridad hablas? ¿Por qué hablas? Sencillamente, señores, porque yo soy profesor más o menos unos 25 años de los cursos de teoría penal, ¿ya? Por eso que hablo. Y soy profesor del curso de teoría de derechos fundamentales. Y algo sé. Algo sé. Y lo que hago, en este caso, fundamentalmente es explicarles a ustedes, ¿no?, que esto estuvo mal, esto convalidó los vicios que se cometieron, y este análisis que hago está en concordancia, ¿no?, con lo que piensan los jueces de la Sala Suprema y el juez inferior. Y es por eso que han rebotado los habeas corpus, ¿no?, porque no han sabido enfocar, digamos, la causal, el vicio del debido proceso, ¿no es cierto?, en que se incurrió inicialmente. Pueden decir 20.000 cosas, ¿ya? Pueden, los abogados que no conocen esto, pueden argumentar, pueden decir media verdades. Así que Castillo, tu situación no es tan clara ni precisa. Yo no te deseo nada, yo hablé varias veces contigo, te expliqué la posición. Y evidentemente, ¿no es cierto?, por los soplos que te daban Judas, ¿no es cierto?, y todos aquellos que te rodeaban, te metieron en este problema, porque tú jamás has debido estar preso. Creo que cualquier abogado con un mínimo de conocimiento del derecho penal o derecho procesal, digamos, hubiese roto esa papeleta, o no la hubiese firmado o la hubiese anulado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no convalidaba, digamos, ese procedimiento policial y fiscal inconstitucional, ¿no? O en todo caso, ¿no es cierto?, lo que le digo a mis alumnos, cuando no hay garantías, ¿no es cierto?, se le dan instrucciones al cliente y luego uno abandona, ¿no es cierto?, el lugar del escenario de la diligencia para no convalidar, ¿ya? Para no convalidar, porque la sola presencia del abogado en un ambiente de este tipo, policial, fiscal, convalida lo que ellos están haciendo. Y así tú no quieras firmar, ellos sienten una constancia, se negó a firmar, ¿ya? Entonces, para evitar ese tipo, ¿no?, de artimañas que efectúan algunos policías, algunos fiscales, hay que conocer el derecho.
el procedimiento, ¿no? Y uno que conoce el derecho y es un abogado experimentado, recorrido, sabe, ¿no es cierto?, que puede fácilmente mejorar la posición de su cliente, de su patrocinado, cuando uno le dice, uno, no des ninguna declaración porque nadie te puede obligar. Segundo, no contestes ninguna pregunta hasta que tengas condiciones adecuadas para declarar. Tercero, ¿no es cierto?, no convalides ninguna diligencia, ningún acta, y tienes que identificar, ¿no es cierto?, al que te interroga, al que te pregunta, para los efectos de la denuncia contra esa persona. ¿No? Son cuestiones elementales. Y la llamada telefónica, ¿no? Y la llamada telefónica que es fundamental para que la familia se pueda mover. Entonces yo no creo, ¿no es cierto? Yo no creo, y acá tengo ya certeza, ¿no?, de que Castillo no haya podido ser defendido, asesorado por otro abogado. Hay buenos abogados penalistas, ¿no es cierto?, que fácilmente hubiesen rápidamente resuelto esta situación. Pero ¿por qué no los llamaron? ¿Por qué lo tenían secuestrado a Castillo? ¿Por qué no cambiaron de defensa? ¿No? Y yo les digo, ¿no?, por mi experiencia, cuando una persona es detenida y te llama un familiar, ¿no?, lo mínimo que uno pide, ¿dónde está? ¿En qué comisaría? ¿En qué fiscalía? Y un abogado promedio, en menos de 20 minutos, 30 minutos, se apersona, ¿no? Y acá Castillo, pues, desde las 11:30, o 1 de la tarde en la que es secuestrado, estuvo, digamos, sin abogado hasta que lo trasladaron al penal de Barbadillo, ¿no? 10 horas sin abogado, porque el que estaba con él, pues, no es abogado, pues, ¿no? Y no sabe, ignorancia absoluta, ¿no? Zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, ese es el problema en la que está Castillo y lo veo difícil.